Hola, hola, en este nuevo video aprenderemos sobre el concepto de mol y la masa molar. ¿Cómo miden los químicos la cantidad de sustancia? Para esto ellos han desarrollado un concepto que es el mol. Imaginémonos que tenemos un vaso de agua que está compuesto por moléculas de agua, pero la pregunta es ¿cuántas? Tenemos muchísimas, pero muchísimas moléculas de agua en este vaso. Para no trabajar con esa cantidad tan grande, los químicos desarrollaron el concepto de mol. Una mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 unidades. ¿A qué se refieren esas unidades? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones. Hagamos una analogía. Pensemos, ¿qué sería una mol de naranjas? Una mol de naranjas serían ¿cuántas naranjas? 6.02 por 10 a la 23 naranjas, es decir, una cantidad gigantesca. En química, como trabajamos con cantidades tan grandes de moléculas, para ahorrar las cuentitas es que se desarrolló el concepto de mol. Otro concepto relacionado con el concepto de mol es la masa molar. La masa molar de un compuesto nos relaciona esa cantidad de gramos que hay de los átomos presentes en ese compuesto. Esa relación la vamos a hacer en gramos sobre mol, porque como ya habíamos mencionado, no trabajamos con una sola molécula, sino que trabajamos con miles y miles de moléculas. En este ejemplo vamos a aprender a cómo calcular la masa molar de una molécula. Para eso necesitamos la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a encontrar la masa atómica de cada elemento. Vamos con este ejemplo. Para el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es decir, necesitamos las masas atómicas del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, buscando en la tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Si nos fijamos en la fórmula molecular, hay 2 átomos, entonces multiplicamos esa masa por 2 para obtener un total de 2 gramos mol. Ahora continuamos con el oxígeno. La masa atómica del oxígeno aproximadamente es 16 gramos mol. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en este compuesto? Solo uno, entonces aquí multiplicamos por 1 para un total de 16 gramos mol. Y finalmente sumamos estas dos masas. Sería 2 más 16, sería un total de 18 gramos mol. Y así podemos calcular o determinar la masa molar de una molécula. Sumamos la masa atómica multiplicado por el número de átomos que hayan en el compuesto. Recordemos cómo interpretamos este 18 gramos mol. Recuerden que nosotros no trabajamos con una sola molécula, sino que trabajamos con millones de moléculas, que es el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y todo ese conjunto de moléculas, es decir, una mol, tiene una masa de 18 gramos. Para comenzar a responder las preguntas de este ejemplo, en este caso calcular primero inicialmente las moles, necesitamos ¿quién? La masa molar del carbonato de calcio. Entonces para esto vamos a utilizar la tabla periódica para registrar la masa atómica de los elementos presentes. Entonces el calcio, recordemos que el calcio tiene una masa de 40 gramos por mol, en este caso tenemos un calcio en la molécula, entonces eso nos daría 40 gramos mol. Continuamos con el carbono. El carbono tiene una masa atómica de 12 gramos mol por un átomo de carbono que hay en la molécula. Esto nos daría también por acá 12 gramos mol. Y finalmente el oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos mol. Y en este caso en el compuesto observamos que tiene 3 átomos de oxígeno, esto nos daría 48 gramos mol. Y entonces ahora, ¿cómo procedemos? Vamos a sumar y esto nos daría 40 y 12 y 48, esto nos da un total de 100 gramos mol. Entonces ya teniendo la masa molar del compuesto, podemos calcular las moles. Ahora que ya tenemos la masa molar del compuesto, que es 100 gramos mol, podemos determinar las moles. ¿Desde qué dato vamos a comenzar? De la masa que nos dio el ejercicio, 7,05 gramos de carbonato por, aquí vamos a aplicar un factor de conversión y en este caso queremos que desaparezcan los gramos y que nos queden moles, que es finalmente lo que nos preguntan. Entonces, 100 gramos de carbonato es una mol. ¿De quién? De carbonato. Recuerden que
La masa molar, esta masa molar la podemos interpretar 100 gramos es una mol del compuesto. Entonces en este caso cancelaríamos gramos con gramos y haríamos la operación matemática 7,05 dividido 100, eso nos daría un total de 0,07 moles de carbonato. Entonces para calcular las moles, dada una masa del compuesto, siempre vamos a utilizar la masa molar y el factor de conversión. Continuando con el ejercicio, para encontrar el número de moléculas presentes en la muestra, vamos a utilizar el número de Avogadro. El número de Avogadro, recuerden que me relaciona una mol, son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Como estamos pasando por moles, para eso también vamos a utilizar la masa molar del compuesto que me relaciona 100 gramos son una mol. Entonces, vamos a comenzar nuevamente con la masa en el ejercicio, 7.05 gramos vamos a utilizar la masa molar, el factor de conversión, como le vamos a escribir, como queremos que se cancele gramos, vamos a escribir 100 gramos en el denominador y una mol en el numerador en este caso utilizando Avogadro también, Avogadro me dice que una mol, entonces en este caso como quiero cancelar moles con moles, este debe ir arriba, este abajo, y me queda 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, cancelando las unidades y haciendo la operación matemática, me queda gramos con gramos se va, mol con mol, y en este caso me daría 4.25 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, recapitulando el ejercicio, cuando tengo una masa de 7.05 gramos de carbonato de calcio, en la muestra hay presente 4.23 moléculas del compuesto. Para continuar con la última parte del ejercicio, donde se nos preguntan la cantidad de átomos de oxígeno presente en la muestra, vamos a utilizar la masa molar. Recordemos que la masa molar para este compuesto carbonato de calcio es 100 gramos, que equivalen a una mol. Y también vamos a utilizar el número de Avogadro, en este caso una mol, que son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Nuevamente vamos a comenzar desde la masa del ejercicio. En este caso 7.05 gramos utilizamos los factores de conversión nuevamente, entonces 100 gramos abajo para que se cancele gramos con gramos y una mol arriba por una mol del compuesto, que en este caso es CaCO3. Y aquí vamos a hacer un switchecito, algo nuevo. En este caso nos preguntan por los átomos de oxígeno, pero aquí tenemos una mol de carbonato. ¿Cómo podemos hacer el cambio entre moles del compuesto, o sea, carbonato, y encontrar moles de oxígeno? Para eso vamos a hacer la relación. En una mol del compuesto hay ¿cuántas moles de oxígeno? 3 moles de oxígeno. ¿De dónde sale esto? Del número en la estructura de los oxígenos. Ahora ya tenemos moles de oxígeno, y lo podemos relacionar con Avogadro, y una mol, que son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces ahora sí podemos cancelar gramos con gramos, mol con mol, mol con mol, y ya me quedaría la respuesta en átomos, que es lo que necesitamos. Haciendo las operaciones de 7.05 por 3 por el número de Avogadro dividido entre 100, eso nos da un total de 1.27 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Entonces, recapitulando, en esta masa del compuesto del carbonato de calcio tenemos o se encuentran presentes 1.27 por 10 a la 25 átomos de oxígeno.